Ok, bueno, vamos a ir arrancando. Primero que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Francisco Cabezas. Soy director general de la Asociación Civil Convite. Somos una organización que trabaja en la garantía y exigibilidad de los derechos sociales. Tenemos ya 14 años operando en este cometido. Nuestro mandato abarca la defensa por los derechos de todos los colectivos, pero hemos tenido un especial énfasis en trabajar en los derechos de las personas mayores. Hemos desarrollado informes sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores ya en dos ocasiones que han sido presentados al examen periódico universal en Ginebra. También hemos hecho pues, informes que han sido presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pues actualmente incluso también no solo hacemos incidencia en el espacio del sistema interamericano de justicia, sino en el universal, sino que también estamos operando en el tema humanitario. Esto desde, bueno, pues desde la plataforma del plan humanitario que se tiene previsto para Venezuela. Asimismo, desplegamos un soporte de ayuda en estos momentos a nivel domiciliario en el estado Miranda, fundamentalmente 850 personas que estamos brindando atención. El tema de hoy es el tema de la seguridad social, es un tema para nosotros importantísimo, es un tema que hemos querido ya hicimos un primer foro en el que hicimos la presentación de los resultados de un estudio realizado por el investigador Carlos Aponte del CENDES, un estudio realizado conjuntamente con Convite, en el que, bueno, pues queríamos poner en blanco y negro la situación de las pensiones en Venezuela, un estudio que evidencia el increíble y dramático pérdida de valor que han tenido las pensiones y que esto ocurre casualmente de la mano de un proceso importante de aumento de la cobertura, pero que esa cobertura no ha tenido un correlato en cuanto a la importancia que tiene esa pensión para la vida, para la cotidianidad de las personas mayores. Ha habido un retroceso significativo del poder de compra. En ese estudio, por ejemplo, se destacaba que hace aproximadamente 10, 12 años atrás la pensión podía sufragar alrededor del 96% de la canasta normativa, pues hoy eso es prácticamente inviable. La pensión está en alrededor de 0.88 y la canasta más modesta puede estar alrededor de los $116. Ese fue un primer foro. En este segundo foro hemos querido invitar al profesor Absalom Méndez, a Jennifer García y a León Arismendi para tratar sobre el tema de la seguridad social y sus desafíos. Creemos que es importante dar esta discusión, es una discusión que no puede seguir postergándose. Entendemos la situación de la pandemia prácticamente ha arropado los temas que son necesarios abordar. Nosotros queremos promover desde Convite una agenda social urgente en el que la seguridad social, sin lugar a dudas, es una pata de la mesa y que por tanto requiere un abordaje técnico y entender los desafíos, sobre todo de cara a un país que está envejeciendo, un país que que está en plena transición demográfica y bueno, con un sistema de seguridad social que lo menos que hace es proteger y que sin duda nos pone en un desafío de impulsar las discusiones que haya que dar en materia legislativa, en materia de política pública. Yo particularmente como actor de la sociedad civil creo que debemos impulsar desde la sociedad civil esas discusiones y hacer que los políticos pues, asuman dentro de la agenda pública estos temas. Entonces, de eso vamos a estar comenzando hoy. Vamos a tener unos foros más adelante en el que nos gustaría también tener la presencia del sector económico para conocer su postura sobre el tema de seguridad social. También vamos a estar invitando a demógrafos para hablar sobre el tema de lo que supone la transición demográfica y sobre todo para ir teniendo argumentación, para ir construyendo una agenda que permita ir hilvanando un abordaje técnico, político y sobre todo real sobre lo que tenemos por delante en el tema de seguridad social. Yo no quiero extenderme más, quiero que sepan que este foro está siendo grabado y que por tanto van a poder compartirlo con otras personas una vez que culmine, lo subimos al canal de YouTube de Convite AC. El foro pues va a tener en primera instancia una intervención una intervención central del profesor Absalom Méndez. Profesor Absalom Méndez, pues hablar de seguridad social en Venezuela
es necesariamente hablar del profesor Absalón Méndez, uno de los más acuciosos estudiosos de la temática, del posgrado, de la UCB, del CENDE, vinculado al tema de seguridad social, y que por tanto para nosotros era pues un mandato poder escuchar en este primer foro pues las impresiones del profesor Absalón, habida cuenta de su experticia, trayectoria y sobre todo acuciosidad en el manejo de la información del tema de seguridad social. Él va a tener una presentación inicial de no más de 40 minutos. Seguidamente van a estar comentando Jennifer García, que es la directora de la Escuela de Trabajo Social, también vinculada al posgrado de Seguridad Social. Y va a estar el profesor León Arismendi del Instituto Nacional de Estudios Sindicales, también para darnos su impresión sobre los desafíos que tenemos enfrente con el tema de la seguridad social. Entonces, esta va a ser la dinámica. Cada uno de los comentaristas va a tener aproximadamente 10 minutos. Aspiramos que la sesión no se extienda más de 1 hora 20 minutos para no abusar de nuestra suerte con el internet ni con la luz. Y que bueno, pues espero lo disfruten. No vamos a abrir micrófonos. Si quieren hacer preguntas tanto al profesor Absalón como a Jennifer o a León, por favor háganlo por el chat, que yo muy gentilmente se las haré llegar a ellos. Bueno, entonces esta va a ser la dinámica. Recuerden, por favor, mantener sus micrófonos cerrados, al igual que los videos. Y de verdad, gracias por estar acá. Y gracias al profesor Absalón, gracias a Jennifer y gracias a León por la receptividad a esta invitación. Yo en este momento voy a proceder a compartir la pantalla para la presentación del profesor Absalón Méndez. Profesor, tiene usted la palabra. Y por favor me va indicando en la medida en que le voy pasando las lámparas. Bien. Muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un grato y satisfactoria oportunidad la de intervenir en este foro organizado por la Asociación Civil Convite, a cuya cabeza se encuentra el amigo Luis Francisco Cabeza. Estimo que lo señalado por Luis Francisco es efectivamente lo que está planteando y lo que está planteado en la Venezuela actual. Nosotros hemos venido postergando y dejando a un lado el tema de la seguridad social. Y hemos llegado a un punto, hemos llegado a un momento en el que la seguridad social se nos impone como un requerimiento urgente. Y ese requerimiento urgente encuentra a una Venezuela y a una sociedad venezolana en las peores condiciones para echar a andar, para montar y echar a andar un sistema de seguridad social que sea garantía efectiva de cobertura de toda la población venezolana ante una serie de contingencias, tanto de la vida laboral como de la vida cotidiana. Por eso nos parece sumamente importante esta iniciativa de Convite para llevar a la agenda pública, a la agenda política, el tema de la seguridad social. Un tema que debemos deslastrarnos del populismo y de la demagogia. Es un tema que requiere demasiada seriedad en su abordaje y en su implementación. Hoy pues vamos a dar algunas pinceladas sobre la forma como nosotros vemos la seguridad social en el país y particularmente pues esta invitación a girar la mirada hacia los desafíos que nos plantea la seguridad social en la Venezuela actual. La siguiente.
siguiente lámina. Voy. Listo, profesor. Bien, como punto de partida. Hablar de los desafíos de la seguridad social en Venezuela obliga necesariamente a preguntarnos por la seguridad social desde un punto de vista conceptual, teórico y práctico, para luego preguntarnos si en Venezuela tenemos seguridad social. Pregunta sumamente importante que debemos tratar de respondernos en la tarde de hoy. Para nosotros, la seguridad social, como una forma de protección social, la más completa, estimamos, de las que conocemos, la conceptualizamos, o mejor, la describimos de manera operativa y práctica. La seguridad social es una forma de protección social, regulada legalmente, por lo general de oferta pública, contributiva directa o de financiamiento fiscal, orientada a garantizar a la población universalmente considerada cobertura ante una serie determinada de contingencias que afectan su salud, la percepción de medios económicos de vida y el acceso al empleo, mediante prestaciones en dinero, especie y servicios que tienen como finalidad mantener y conservar la calidad de vida obtenida por las personas y promover el bienestar en correspondencia a la dignidad humana. Sabemos que existen múltiples definiciones teóricas, conceptuales, prácticas, descriptivas de la seguridad social, pero nosotros hemos querido ofrecerles esa definición o descripción de la seguridad social porque en ella hemos incorporado todos los elementos que están presentes en la noción de seguridad social. Ahora observemos otro punto de vista, otra perspectiva, y es la seguridad social como un derecho, y como un derecho humano y social fundamental. Y para ello nos vamos a ayudar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por cuanto en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se consagra efectivamente que la seguridad social es un derecho y se consagra en los términos siguientes. La seguridad social es un derecho de toda persona e igualmente lo hace el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En consecuencia, a la seguridad social se le reconoce ahora como un derecho humano y social fundamental. Es decir, que a partir del año 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece, se consagra de manera universal en el artículo 22 que la seguridad social es un derecho de toda persona por ser miembro de la sociedad. Ahora bien, todo derecho tiene un contenido, porque si no, carece de significación. Vamos a ver entonces cuál es el contenido del derecho a la seguridad social. Y ese contenido lo encontramos igualmente en el artículo 25 de la misma Declaración Universal de Derechos Humanos. Y su desarrollo más específico lo encontramos en los artículos 5,
9, 10, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos instrumentos han sido suscritos y ratificados por Venezuela, de manera tal que forman parte del ordenamiento jurídico venezolano. Tanto la consagración de la seguridad social como derecho humano, como su desarrollo en términos del contenido de ese derecho. Y el artículo 25 de la Declaración Universal, o en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, vamos a encontrar lo que estamos señalando, es decir, el desarrollo pleno de ese derecho a la seguridad social. Y dice el artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. De manera tal que el artículo 22 está plenamente concordado con el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Veamos ahora de seguidas cuál es el contenido del derecho a la seguridad social. No, la anterior. La anterior. Veamos ahora cuál es el contenido del derecho a la seguridad social en Venezuela. Pues bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, constitución que consideramos nosotros de avanzada, posiblemente de vanguardia. Es casi seguro que no encontramos en el mundo una constitución con un desarrollo tan acabado en materia de derechos humanos, y particularmente en este punto que nos corresponde desarrollar, como es el tema de la seguridad social. Pues bien, el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desarrolla con mayor amplitud que los instrumentos jurídicos internacionales el derecho a la seguridad social. Y lo desarrolla en los siguientes términos. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. Este contenido del artículo 86 no lo encontramos en ninguna otra constitución o carta política del mundo. Y observemos aquí en el texto que hemos transcrito que el constituyente de 1999 actuó con una inteligencia significativa al separar dos cosas que son muy importantes. En primer lugar, dice que la seguridad social garantiza la salud, garantiza la salud. ¿Por qué dice que garantiza la salud? Porque el disfrutar de un buen estado de salud no es ninguna contingencia. Lo que la seguridad social debe hacer es lo que le sigue en el texto, es decir, asegurar la protección ante una serie de contingencias que el Constitucional desarrolla ampliamente, 16 contingencias a ser amparadas o cubiertas por la seguridad social, y deja
abierta una enorme puerta para que cualquier otra circunstancia de previsión social también pueda ser incorporada en la noción constitucional de seguridad social. Ahora bien, esta belleza de artículo 86 que acabamos de leer nos lleva a otro aspecto, y es a examinar qué es lo que en Venezuela tenemos por seguridad social. Lo que en Venezuela nosotros solemos entender por seguridad social, definitivamente no se parece en nada a esa noción teórica, operativa, constitucional y legal de seguridad social. Por supuesto, entonces, tenemos que decir que la noción que tenemos en Venezuela, práctica, operativa, de la seguridad social, se aleja enormemente de lo que dispone el texto constitucional que debe ser la seguridad social. ¿Qué tenemos entonces en Venezuela por seguridad social? En primer lugar, en Venezuela tenemos una deuda social enorme con la población venezolana que se manifiesta en desprotección social de grandes sectores de población. En segundo lugar, un remedio del sistema de seguridad social dispensador de prestaciones contributivas y no contributivas, a cargo de un archipiélago de instituciones que marchan sin concierto ni control. En tercer lugar, una ausencia de voluntad política para poner en marcha el sistema de seguridad social establecido constitucional y legalmente, como lo hemos visto. Y en cuarto lugar, un regreso al asistencialismo clientelar, creador de una sociedad del no trabajo, lo que viene conspirando con la poca institucionalidad previsional que se venía estableciendo en Venezuela desde el siglo XIX y la cual se consolida con la creación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el año 1944. Ahora bien, Venezuela, a diferencia de otros países, desde muy temprano podríamos decir que constitucionalizó la seguridad social. Y esto lo podemos ver en las constituciones, las cartas políticas de la República del año 1947, del año 1961 y del año 1999, como lo hemos referido ya. La primera constitución que nos habla del derecho a la seguridad social es la Constitución de la República de Venezuela del año 1947. En esta Constitución, en el artículo 52, ya encontramos una referencia a la seguridad social. Y es explicable que esto haya sucedido porque la Constitución de 1947 es la que incorpora en el ordenamiento jurídico venezolano la tesis del constitucionalismo social, inspirada esta Constitución en la Constitución de Querétaro de 1917 de la República de México. Y esta Constitución del 52, pues se hace eco de ese constitucionalismo social, establece una serie de derechos, entre ellos el derecho a la seguridad social. Luego tenemos la Constitución de 1961, que como ustedes saben, no es una constitución en sentido originario, sino desde mi punto de vista es una reforma de la Constitución de 1947, por lo tanto es una constitución que emana del poder legislativo ordinario para aquel momento. Esta Constitución de 1961, en su artículo 94,
establece que el Estado venezolano creará progresivamente un sistema de seguridad social y hace una separación, a mi juicio, importante, y es que dice que la seguridad social, para los legisladores del momento, esta seguridad social no es otra cosa que el seguro social o los seguros sociales estará destinado para las personas que tienen capacidad contributiva, es decir, para los trabajadores formales, asalariados, mientras que reserva la asistencia social para quienes no tienen capacidad contributiva para financiar la seguridad social. De ahí entonces que nosotros digamos que en el artículo 99 de la Constitución del 61 se establecen los dos grandes pilares de la política social del Estado venezolano. Por un lado, la seguridad social en la versión seguros sociales de carácter contributivo, de carácter obligatorio para los trabajadores formales, dependientes o subordinados, y la otra gran columna es la asistencia social para los sectores de población que carecen de capacidad contributiva directa para financiar la seguridad social. Y luego tenemos la Constitución de 1999, que como hemos señalado es una constitución de avanzada, revolucionaria, diría yo, en el aspecto social y fundamentalmente en el diseño, confección, lineamientos de la seguridad social. Por cuanto el artículo 86 de esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues establece, como ya lo hemos dicho, un campo de aplicación subjetivo de carácter universal, sin discriminación alguna, para toda la población, tenga o no tenga capacidad contributiva para financiar la seguridad social. En segundo término, el Estado asume, el anterior todavía, Francisco, el Estado asume la garantía, la obligación de garantizar la eficiencia y puesta en práctica de ese sistema. Y en tercer lugar, establece el artículo 86, que ese sistema de seguridad social se regulará por una ley orgánica especial. Pero ¿qué ha pasado con el artículo 86 y con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Pues un sueño no realizado, un proyecto social de largo alcance que murió al nacer, y quienes le dieron muerte son sus propios creadores. La sacrificaron enormemente para dar paso al más burdo asistencialismo social bajo la figura de las macro y micro misiones sociales. La siguiente. Pero ciertamente no podemos decir, en términos absolutos, que no tenemos seguridad social, que no tenemos ninguna forma de protección social. Lo que hemos venido diciendo es que no tenemos un sistema de seguridad social, y menos el sistema previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por consiguiente, debemos examinar en el tiempo a qué cosa llamamos en el país seguridad social. Y para ello vamos a establecer dos grandes momentos: antes del año 1999 y después del año 1999, para examinar en esos dos momentos si hemos avanzado o hemos retrocedido en cuanto a la concepción y la práctica de la seguridad social en nuestro país. Y se preguntarán, ¿y por qué el corte antes y después? Y nos respondemos de la siguiente manera: porque con la Constitución de 1999 se anunció al país
el nacimiento de una nueva república y se crearon enormes expectativas. Una de ellas fue la creación de un sistema de seguridad social regulado por una ley orgánica especial, la cual fue sancionada y promulgada en diciembre del año 2002, la cual se encuentra vigente, pero sin efectividad alguna. Por lo tanto, el diseño del sistema de seguridad social previsto constitucionalmente y desarrollado legalmente, que es el que vamos a ver de seguidas. Dame la siguiente, Francisco. Nos coloca entonces en ese examen que hemos advertido, al distinguir dos momentos, lo que podría ser la evolución histórica de la seguridad social en Venezuela, que hemos separado antes de 1999 y después del año 1991. Antes de 1999 teníamos por seguridad social en Venezuela un número indeterminado de regímenes de jubilaciones y pensiones para los funcionarios y empleados públicos, en su mayoría de financiamiento fiscal, es decir, no contributivos directos. Teníamos también una masa informe de instituciones y servicios médicos asistenciales de cobertura en apariencia universal y gratuita. Teníamos y tenemos un sistema o régimen de los seguros sociales, garante de prestaciones en dinero, servicio y especie, exclusivo de los trabajadores urbanos asalariados hasta ayer, porque hoy la situación ha cambiado, el cual incluye también la contingencia de paro forzoso. Un régimen de formación para el trabajo, colocación y recreación de los trabajadores, un servicio de medicina del trabajo con buena calidad técnica y de rehabilitación, un conjunto de programas y servicios sociales de tipo preventivo y remediativo, y también teníamos programas de construcción de viviendas de interés social y de financiamiento público y privado a largo plazo, y bajas tasas de interés. Esto era lo que teníamos en Venezuela antes del 99 por seguridad social y que criticábamos arduamente y que no estábamos conformes con lo que teníamos, y de ahí entonces la necesidad de tener un nuevo sistema de seguridad social que superara las deficiencias y las fallas de este espectro institucional, este espectro de instituciones oferentes de prestaciones que fueron calificadas como de seguridad social. Ahora bien, superado este momento anterior a 1999, pues tenemos una nueva Venezuela, una nueva República de Venezuela, que es la que establece y define el nuevo texto constitucional que se define como Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta Constitución, como hemos visto, en el artículo 86, crea y desarrolla un sistema de seguridad social. Pero ese sistema que crea y desarrolla, ese sistema no existe en la práctica. Ese sistema no lo vemos en Venezuela. Ese sistema quedó allí en el papel como muchas de las normas constitucionales. Pero este sistema, que está contenido en la ley orgánica del sistema de seguridad social, se integra por tres grandes sistemas prestacionales. Un sistema prestacional de salud, un sistema prestacional de previsión social y un sistema prestacional de vivienda y hábitat.
Y además se integra también por 6 regímenes prestacionales, a saber, un régimen prestacional de salud, un régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas, un régimen prestacional de empleo, uno de seguridad y salud en el trabajo, otro de servicios sociales al adulto mayor y otras categorías de personas, y uno finalmente de vivienda y hábitat. Estos 3 sistemas prestacionales y estos 6 regímenes prestacionales integran, configuran el sistema de seguridad social que delineó el artículo 8, o que delinea el artículo 86 constitucional y que desarrolla plenamente la ley orgánica del sistema de seguridad social en el año 2002. Pero estos factores estructurantes del sistema de seguridad social han quedado reducidos a cenizas, sustituidos, como hemos dicho, por un sinnúmero de misiones sociales. En consecuencia, pareciera ser, y así lo indica la práctica o la vida diaria de los venezolanos, que toda aquella institucionalidad y la normatividad creada anterior a 1999 y que fue derogada en la Constitución del 99 y en la ley orgánica del sistema de seguridad social, pareciera que obtuvo por arte de magia lo que los abogados llaman la ultraactividad de lo derogado. En consecuencia, hoy tenemos la misma institucionalidad social existente antes de 1999, la cual fue derogada por la ley orgánica del sistema de seguridad social. Pero no tenemos la misma institucionalidad, sino tenemos una institucionalidad totalmente disminuida, pues la red médico-asistencial se encuentra en ruinas. Los regímenes de jubilaciones y pensiones siguen proliferando con montos pensionales miserables, como lo anunció Luis Francisco Cabezas en su intervención inicial. Los seguros sociales han sido amputados, desconociendo derechos adquiridos de la población afiliada. La salud ocupacional no existe, como lo evidencia el gran número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que tenemos en el país. La formación para el trabajo, la inserción laboral y la recreación son negadas a los trabajadores. Nos hemos quedado con una red de misiones asistenciales creadas para cualquier cosa, propias de un voluntarismo social, no de un verdadero sistema de protección social. Esa es la seguridad social que tenemos. Mejor la inseguridad social que tenemos los venezolanos. La seguridad social, como toda obra humana, no es perfecta ni acabada. Es perfectible y se encuentra en una dinámica permanente, en una construcción permanente. En el mundo y en Venezuela, la seguridad social tiene diversidad de detractores y enemigos. Estos detractores y enemigos los tenemos en el gobierno, con sus distintos colores. Los tenemos en los empresarios, igualmente de cualquier signo, y los tenemos paradójicamente en los trabajadores. Muy buena parte de las críticas que se le hace a la seguridad social parten de estos 3 sectores o actores que intervienen decididamente en el diseño y desarrollo de la seguridad social.
La práctica de la seguridad social, sin duda, presenta fallas notables, financieras, económicas, políticas, culturales, de administración y gestión. Pero es importante aquí hacer una separación. Una cosa son las críticas, las fallas, las deficiencias que presentan los sistemas y regímenes de seguridad social, y otra cosa distinta es la concepción humanista, protectora de la seguridad social. Creo que ese punto no debe confundirse. La seguridad social como concepto, como abstracción, como forma de protección social, tiene una importancia, tiene una significación, tiene una filosofía, tiene unos principios, tiene una doctrina. Ahora bien, la práctica de la seguridad social pues presenta unas características que posiblemente no se asemejan a la noción conceptual de seguridad social. Nos parece que, y en eso pues asumimos completa responsabilidad, el tema de la seguridad social en el mundo y en Venezuela, por supuesto, como parte del mundo, lo hemos ideologizado al máximo. De manera tal que cuando se comienza a hablar de seguridad social, aparece la parte ideológica y la discusión y el debate comienza a adquirir signos diferentes. Con la seguridad social, los gobiernos suelen hacer demagogia y populismo. Y eso es precisamente lo que lleva a que la seguridad social, en su versión práctica, presente una serie de fallas. La seguridad social no es para hacer ni populismo ni demagogia. La seguridad social es una cosa sumamente seria. Los cambios demográficos, por supuesto, impactan a la seguridad social. Ya lo anunciaba Luis Francisco. Tal es el caso del envejecimiento de la población y los fenómenos migratorios. Los cambios tecnológicos de los aparatos productivos y de los mercados laborales producen efectos devastadores en la seguridad social, como lo estamos viendo en este momento. La extensión de la cobertura de la seguridad social es muy escasa. Luis Francisco hacía mención a que en el caso venezolano se ha ampliado la cobertura en materia pensional en el país, simplemente porque se ha fusionado un régimen de carácter contributivo obligatorio, como es el régimen de los seguros sociales, con un régimen de carácter no contributivo. En esta materia, como lo planteó el profesor Carlos Aponte, hay mucha nubosidad, opacidad en las cifras. Yo puedo decir con absoluta certeza que no creo en las cifras que publica el gobierno nacional y el Seguro Social. No creo que nosotros tengamos 5 millones y más de personas pensionadas por vejez o pensionadas en su totalidad. Tengo reservas con respecto a esa cifra porque al analizar las proyecciones de población hechas por el Instituto Nacional de Estadística con las cifras del censo del año 2011, el número de mujeres de 55 años y más en Venezuela hoy, para el año 2020, y el número de hombres mayores de 60 años hoy en Venezuela no llega a la cifra de pensionados que tenemos o que dice el gobierno que tenemos, puesto que no tenemos en la sumatoria de mujeres mayores de 55 y de hombres mayores de 60, 5 millones de personas. Y eso que no estamos incluyendo allí el tema de la migración. Por consiguiente,
sí se ha incrementado, sin duda alguna, la cobertura pensional, al igual que se ha incrementado en el mundo, en los sistemas de seguridad social. Hay una amplia cobertura de las prestaciones por vejez, que posiblemente en algunos países puede llegar hasta un 80% de la población vieja, de la población adulta mayor. Pero el tema que se le ha presentado a la seguridad social ya no es el de la cobertura, sino el tema es de la suficiencia del monto de las pensiones para garantizar los medios de vida, la calidad de vida y el bienestar en la vejez. Por consiguiente, estamos muy lejos de la universalización de la seguridad social. Las prestaciones dinerarias casi desaparecen por la pérdida de su poder adquisitivo y el no ajuste periódico de las pensiones, debido a que las pensiones por vejez tienen un método de ajuste que en ninguna parte se ajustan por la vía del incremento del salario mínimo. Las prestaciones de la seguridad social tienen sus propias fórmulas y métodos de ajuste. La exigibilidad del derecho humano a la seguridad social en Venezuela y en buena parte del mundo es menoscabado, casi que podríamos decir que universalmente. Y vamos a hacer una referencia, aunque sea tangencial, al tema de la pandemia del COVID-19. La seguridad social ha salido a flote en estos momentos como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y se le está atribuyendo a la pandemia situaciones que venían de antes de la pandemia. Es decir, la seguridad social venía presentando fallas y deficiencias antes de la pandemia. Lo que ocurre con el COVID-19 es que lo hace más visible porque, curiosamente, el tema que mayor resalta es el de la salud y el de la atención de los adultos mayores. Por consiguiente, la pandemia ha colocado contra la pared a los sistemas de salud, la atención y seguridad de medios de los adultos mayores y los regímenes de seguridad y salud en el trabajo, es decir, a los principales objetivos de la seguridad social, que son el cuidado integral de la salud, el mantenimiento o conservación de los medios económicos de vida y la inserción o reinserción al empleo de calidad estable, bien remunerado y protegido por la seguridad social, lo que la OIT llama empleo decente. Pero como hemos dicho, el COVID-19 no trajo consigo las fallas de los sistemas de seguridad social. Estas son preexistentes al COVID-19. El COVID-19 lo que ha hecho es hacerlas más visibles, más evidentes. ¿Cuáles son los desafíos que nos plantea la seguridad social? El principal y más importante desafío de la seguridad social en el mundo tiene que ver con la confusión de la seguridad social como derecho humano con la práctica de la seguridad social, que era lo que ya habíamos advertido anteriormente. Porque sin seguridad social no es posible el desarrollo económico, el progreso material y social de los pueblos. La seguridad social es un motor que mueve la economía de un país cualquiera. Es al mismo tiempo un factor de desarrollo de los pueblos y un producto de dicho desarrollo. Es lo que nos permite monitorear si un país avanza o retrocede, si un país disfruta de desarrollo, si un país disfruta de progreso material y de progreso social.
La seguridad social es garantía de protección social organizada, lo que da efectividad a su concepción y reconocimiento como derecho humano y social fundamental. La seguridad social es una estrategia contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Para el caso venezolano, el más importante desafío que tiene la seguridad social entre nosotros es el de la creación y puesta en marcha de un auténtico, moderno y sustentable sistema de seguridad social como el ideado constitucional y legalmente, o parecido a este, con las reformas y modificaciones a que haya lugar, superando posibles extravagancias u ofertas imposibles de cumplir en el corto y mediano plazo. Esto sería un paso de avance en la necesidad de reconstruir el país, su economía y su tejido social. Frente a estos desafíos, la anterior, o la siguiente. Ya, ok, perfecto, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eso, perfecto. En Venezuela, entonces, contamos con un marco jurídico que hace posible la creación del sistema de seguridad social. Pero hay ausencia de liderazgo y voluntad política para impulsar los cambios que se necesitan, al menos en 4 aspectos fundamentales de la seguridad social. Primero, creación y puesta en marcha de un sistema público nacional de salud. Segundo, reforma total y plena de los regímenes jubilatorios y pensionales. Tercero, creación de un moderno régimen de seguridad y salud en el trabajo. Y cuarto, establecimiento de una extensa red de servicios sociales con cobertura nacional. Así vemos nosotros el horizonte, el futuro de la seguridad social en Venezuela, con 4 grandes columnas montadas sobre unas bases principistas, legales, constitucionales, doctrinales, filosóficas de la seguridad social. Y eso conlleva entonces a que construyamos una escalera y esa escalera la vamos a ir haciendo por tramos. El primer tramo es la necesidad que hemos planteado de un liderazgo nacional, de una firme voluntad de definir un proyecto de país y un proyecto de necesidad. Un segundo peldaño de integración institucional, de integración de la sociedad venezolana, de la integración de Venezuela a los países del globo, en las áreas naturales o más distantes de las áreas naturales. La necesidad de hacer reformas y cambios en lo que consideramos que no estamos en condiciones de ofrecer en el corto o mediano plazo, y finalmente la construcción de redes que permitan atender una serie de necesidades de la población venezolana. Pero unas redes sociales en donde la asistencia social bien concebida, bien orientada, en donde la protección social no contributiva también sea un derecho social y no una dádiva o un regalo para obtener réditos de naturaleza electoral o política. Y concluimos entonces con lo siguiente. Para lograr este propósito y atender estos desafíos, se impone la necesidad
de un cambio de modelo político y económico, el establecimiento de objetivos de desarrollo a largo plazo, el fortalecimiento del aparato productivo en todos sus renglones, el fomento del empleo de calidad, la apertura a la comunidad internacional, a la competitividad y previsionalidad, a la seguridad jurídica, al desarrollo local y el fomento de la participación de todos los sectores del país. Solo así nosotros podemos tener en Venezuela, posiblemente en el corto y mediano plazo, el sistema de seguridad social que ambicionamos y que creemos tener derecho los venezolanos, porque nos merecemos tener un sistema de protección social que se constituya en un motor, en un factor del desarrollo nacional. Ese es el gran desafío que tiene la seguridad social en Venezuela y temo también que en otras partes del mundo. Muchísimas gracias por su atención y pues quedo atento a las preguntas en la forma como van a ser desarrolladas. Muchísimas gracias, profesor, por su excelente intervención. La verdad, son múltiples los desafíos que tenemos en Venezuela para afrontar lo que es la asunción de un verdadero sistema de seguridad social que proteja frente a la contingencia y sobre todo que puedan las personas adultas mayores sentirse que hay un mecanismo que frente a la emergencia, a la contingencia, va a poder estar allí brindando asistencia. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a nuestros panelistas. En primer lugar, a Jennifer García. Jennifer García es la directora de la Escuela de Trabajo Social de la UCB. Y bueno, quedas en el uso de la palabra, Jennifer, y reiterándote mi agradecimiento por aceptar la invitación. No veo a Jennifer por allí, ya va, vamos a ver. Buenas tardes. Ya aquí está. Bienvenida, Jennifer. Okay. Buenas tardes. Gracias, ¿me oyen? Perfectamente. Buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación que me han hecho a comentar la ponencia del profesor Absalón Méndez. Aprovecho para saludar a los profesores que se conectaron. Realmente para mí es un honor compartir un espacio académico con la organización Convite, con el profesor Absalón Méndez, con el profesor Leonard Ismendi y por supuesto con Luis Francisco Cabeza. Realmente es un reto para mí comentar esta ponencia tan densa, completa y profunda que ha hecho el profesor Absalón. Me voy a agregar algunas reflexiones y preocupaciones también que he tenido a partir de la situación que está viviendo el país y a partir de la ponencia magistral que el profesor acaba de presentar. Porque desde hace varios años, desde el posgrado de Seguridad Social, otros espacios académicos, también espacios gremiales, sindicales, se viene estudiando y evidenciando los problemas y los desafíos de la seguridad social en Venezuela. Y con esta presentación nos queda claro que el derecho a la seguridad social en Venezuela está severamente lesionado, por no decir que lo perdimos, como el profesor bien hacía la precisión. No es poca cosa decirlo porque estamos hablando de un derecho humano, un derecho constitucional. Entonces, es digamos, la primera precisión que es importante hacer para entrar en cuenta sobre lo que estamos viviendo como país y que muchas veces no nos detenemos a pensar en medio de toda esta complejidad de problemas de todo orden económico, político, social, y dejamos un poco de lado esto porque estamos como, digamos, dispersos pensando en tantas cosas aparte de las problemáticas que presentamos en cada uno de nuestros espacios individuales. Todas estas situaciones que el profesor mencionó, todos estos problemas que el profesor mencionó derivan en algo que también está en el debate en las ciencias sociales,
y en las universidades y en todas las áreas de conocimiento, que es el debate sobre la emergencia humanitaria compleja que estamos nosotros viviendo. Como ustedes bien saben, la emergencia humanitaria compleja es una crisis grave que se vive o que vive determinado país en todos los órdenes de su vida y que es originada no por situaciones, digamos, naturales, sino por problemas de inestabilidad política, que es lo que estamos nosotros experimentando en este momento, en esta etapa, que se ha prolongado por varios años ya. Uno de los elementos que considero necesario mencionar y que complejiza la situación de la seguridad social en Venezuela en un corto plazo, inmediato, un mediano plazo y en un largo plazo, es lo concerniente a un asunto que ya se mencionó, que es la pérdida del bono demográfico. Podemos nosotros hablar de la pérdida del bono demográfico en una primera etapa como resultado de la aplicación del socialismo autoritario del siglo XXI. Y además, por la migración forzada, digamos, dos situaciones conexas allí que derivan o que han traído como consecuencia y a la vez son causa de la pérdida del bono demográfico. Ya podemos afirmar con toda seguridad que se perdió o se desaprovechó el bono demográfico. Que bueno, como ustedes también conocen, que todos los que están acá, la mayoría son del área de las ciencias sociales, tiene que ver con esa oportunidad que tienen los países cuando el índice de dependencia demográfica llega a sus niveles más bajos en la población. Entonces, es una situación ideal, como ustedes también conocen, que se puede aprovechar para fortalecer el aparato productivo, las políticas públicas y en particular los sistemas de previsión social. Esto no ha ocurrido en Venezuela. El país desaprovechó el bono demográfico. Para Venezuela pudo significar que estos últimos años poder propiciar todas las condiciones para estimular el empleo, la educación, la producción, pero realmente lo que se hizo fue desestimular y perseguir la iniciativa privada, las libertades económicas, las libertades civiles, que son claves en estos procesos. Es decir, sin estas libertades, sin este margen amplio de libertad, no se puede aprovechar en todo su sentido esta etapa por la cual pasan las sociedades y que nosotros transitamos y perdimos. Este modelo que se ha venido implantando del socialismo autoritario del siglo XXI, que ha generado pobreza, desigualdad, colapso de servicios públicos, migración forzada y los cambios en la pirámide poblacional. Puntualmente, ya hace unos meses atrás vimos los resultados de la encuesta de condiciones de vida que hizo la Universidad Católica Andrés Bello, y uno de los datos que arrojan es que el 79% de la población no tiene cómo cubrir su canasta alimentaria. Es decir, esto es un resultado concreto de todos estos años en esa línea de acción por parte de quienes están ocupando el lado. También, bueno, vemos cómo el 96% de la población padece pobreza por ingreso, el 79.3% de la población está en pobreza extrema. Solo por mencionar unos datos puntuales, porque esta encuesta es bien conocida, pero siempre es bueno traerla a colación para que dimensionemos lo que estamos viviendo y el reto tan grande que tenemos enfrente. Bueno, reitero, en lugar de esto, se pudo aprovechar para tener una estrategia real a largo plazo, mediano plazo de desarrollo económico y social que permitiera fortalecer el aparato productivo. Quiero citar una frase o una conclusión a la cual se llegó en la encuesta de condiciones de vida que se presentó este año, que comienzo la cita: la migración forzada de carácter masivo ocurrida en el último quinquenio trastocó el proceso de transición demográfica y ha tenido un fuerte impacto sobre el volumen y la composición de la población, que hizo que en un quinquenio se perdieran casi 3 décadas
que quedaban de bono demográfico por la migración de más de 3 millones de personas. La pirámide que se estimaba para el 2020 la tenemos, para el 2040 la tenemos en el 2020. Entonces, fíjense lo grave cuando un proceso normal, por llamarlo un modo de transición demográfica, es un asunto de generaciones y de décadas. Nosotros la vivimos aceleradamente en 5 años, precisamente por la migración como consecuencia de la destrucción de los factores productivos del país, la destrucción del salario, la destrucción del trabajo. En el año 2019, el ingreso diario de los venezolanos era 0,72 bolívares, 0,72 dólares. En este momento es 0,025 centavos el ingreso diario del venezolano basado en el salario mínimo. Y al mes se percibe 1,5 dólar, es decir, $1,5, $1,50, si le agregamos los estatiques, entonces al mes. Entonces fíjense que esto está muy por debajo de lo que establece el Banco Mundial, que señala que una persona que percibe 1,9 dólares diarios está en pobreza extrema. Entonces, ¿en qué nivel de pobreza estamos los venezolanos? Y los venezolanos que perciben salario mínimo. Además, a esto se le agrega las personas adultas mayores que perciben pensiones, que precisamente están también en estos montos, fijados al salario mínimo. Entonces, es la situación que ha llevado a toda esta masa a tomar la decisión de migrar en condiciones sumamente adversas, porque el mercado laboral formal no le ofrece las oportunidades y finalmente entonces algunos o migran, otros optan por el mercado informal, que también es sumamente perjudicial por las condiciones en las cuales las personas se emplean. Entonces, precisamente las personas entre 15 y 39 años los que han optado fundamentalmente por migrar, y esto por supuesto que afecta al ya prácticamente diluido sistema de seguridad social que queda y a lo que tiene que ver con la contribución de los trabajadores, ¿no? Entonces, sumamente grave, sumamente preocupante. También quería comentar un poco que toda esta situación nos ilustra y fortalece aún más el concepto de emergencia humanitaria compleja que está viviendo Venezuela. Y siempre nos preguntamos cuál es la solución, ¿no? A otro elemento que el profesor mencionó y que quería destacar es que lo que tiene que ver con los sistemas de previsión social de los gremios, que han sido también asediados y que han sido amenazados. Un ejemplo de ello es el Instituto de Previsión Social del Profesorado de la UCB, que recibió reiteradas amenazas de querer que pierda su autonomía y entonces realizarlo por el... Entonces, eso es otro de los elementos también que tienen que ver con la gravedad de la situación que está viviendo la seguridad social en Venezuela, que ni siquiera aquellos que tenemos unos sistemas privados por ser gremio, por habernos organizado en un momento determinado de nuestra historia, podemos estar tranquilos porque la situación política nos tiene bajo amenaza. Posibles soluciones, bueno, el profesor enumeró los retos que apuntan a soluciones si se tomaran en cuenta y si se pensaran y si se asumieran, como el liderazgo, las reformas. Lo que el profesor mencionó, por supuesto que forma parte de esos retos y que deberíamos asumir como sociedad en general. La sociedad, el cambio, la solución pasa necesariamente por un cambio de modelo económico y social, como también el profesor lo enumeraba. En este momento, como estamos en esta situación como lo señala también el profesor Carlos Aponte, donde hay un declive del Estado social en Venezuela, solamente está funcionando de manera muy precaria o está operando la caridad, la solidaridad, las remesas y algunas experiencias de ayuda humanitaria que se han dejado, digamos, funcionar. Sin embargo, eso no es suficiente. Eso por supuesto que permite solventar
algunos grupos reducidos de la situación de grupos reducidos de personas, pero no es suficiente y que requerimos un gran acuerdo nacional que nos lleve hacia el fortalecimiento de nuestra seguridad social y que a través de los distintos actores podamos nosotros evitar la liquidación definitiva de nuestra seguridad social y del derecho que nosotros tenemos como venezolano constitucional y humano. Muchas gracias. Gracias, Jennifer, por tu intervención, por tus aportes. De esa intervención pues rescato el tema de lo que hablabas del bono y lo asocio directamente con el tema de seguridad social, es decir, ese bono que debería estar pues aportando a la producción del país está prácticamente hoy empleado en empleos muy informales. Deberían estar en las universidades llenas de personas, la gente produciendo en el campo, la industria. Claro está que con el tema COVID, pero ya veníamos mal y todo ese bono, toda esa masa laboral que pudiera estar produciendo, prácticamente muchos de ellos se encuentran, como comentaba, en empleos muy precarios, y ese bono va a envejecer también. Ese bono va a envejecer y solemos ser en nuestra vejez, en buena medida, el reflejo de lo que logramos capitalizar durante nuestra vida laboral. Y si esa vida laboral es una vida laboral precaria, pues seguramente vamos a tener una precaria pues, expectativa de vida durante la vejez. Lo que nos hace que pensar que un importante y grueso número de ese bono demográfico va a envejecer en condiciones muy precarias y va a depender casi que exclusivamente de un sistema de seguridad social que no tenemos y que está en ruinas. Pues. Entonces, el problema ya es grave, pero va a ser mucho más grave en la medida en que comienza a envejecer todo ese bono demográfico que no logró capitalizar absolutamente nada. Hoy en día estamos viviendo situaciones incluso de personas que ya se habían emancipado y están de vuelta a la casa de los padres, tomando en cuenta que no han podido, la situación económica los ha llevado a regresar. Entonces, el problema es grave, pero pinta peor, pues pudiera decir. Bueno, ahora vamos a darle la palabra al profesor León Arizmendi. León Arizmendi, un activista aguerrido en el tema sindical. La verdad que agradecido, León, por tu presencia acá. Al igual que Jennifer, vas a tener 10 minutos para que nos comentes sobre los desafíos que tú ves y basado en lo que ha planteado Jennifer, el profesor Absalón, nos des tu punto de vista que puede ser muy valioso. Tienes el derecho de palabra. Vamos a reactivarle aquí. Ya vamos. Me avisan si se oye. Sí se oye. Ok, estoy utilizando el teléfono, discúlpenme. Como parte de la crisis, la computadora se dañó y no ha habido manera de repararla. Si quiere mantenerlo sin video para que tengas mejor conexión. Tranquilo, vamos a... Bueno, la verdad es que a mí agradezco mucho la invitación, Luis Francisco, y la compañía pues excepcional de la profesora Jennifer y del profesor Absalón Méndez, que nos ha ilustrado de nuevo con su conocimiento sobre esta materia una materia que debía ser del conocimiento común y lamentablemente no lo es, y creo que ese es un primer detalle que bien vale la pena considerar de cara a un replanteamiento de estos asuntos en un futuro que esperemos que no sea tan lejano. Porque en Venezuela, en definitiva, no hay cultura de la seguridad social. Un Estado populista con tanto arraigo, una de las más lamentables equivocaciones en las que se incurrió en estos últimos 20 años, fue precisamente en reforzar esa cultura populista en la que todo depende del Estado. El tema redistributivo siempre prevaleció sobre cualquier otro, en especial sobre el tema productivo, y lamentablemente pues estas son equivocaciones que a la larga pesan demasiado. Creo que es un problema sobre el cual estamos obligados a reflexionar.
Fíjense que el gran mérito de la Constitución del 99 fue haber acogido la llamada dogmática de los derechos humanos. Incorporó pues, a su texto como gran objetivo, aparte de denunciarlo, lo del Estado social, pues el énfasis está puesto en que ese Estado debe garantizar los derechos humanos. Ahora, cosa que es loable, pero todos sabemos, por lo menos nos toca hacer esos comentarios en los salones de clase, cuando se habla de los derechos humanos, que por lo menos hay que distinguir entre eso que ha habido distintas generaciones de derechos humanos. Yo solamente me voy a referir a las dos más conocidas. La primera, que son los derechos humanos individuales, los derechos del individuo, los de la Declaración Francesa y de la Declaración Norteamericana, respecto de los cuales el tema básico es que el Estado se abstenga de interferir en el libre ejercicio de esos derechos, que garantice la libertad, que garantice la libertad de opinar, la libertad de reunirse, que se abstenga de imponerle limitaciones a esas libertades. Y la segunda generación es precisamente la de los derechos sociales, una de las cuales es evidentemente la seguridad social. Pero entonces ya no se trata de abstenerse, no se trata de proveer, de dotar. Para dotar a esos derechos sociales de contenido, el Estado tiene que tener recursos con los cuales financiarlos. Pongo generalmente de ejemplo el de la salud, para que el derecho a obtener una prestación médica adecuada se logre, es indispensable que haya una inversión enorme en infraestructura, en médicos, en profesionales que se ocupen de ese asunto. De lo contrario, no funciona. Y en el caso del tema de las pensiones, entonces se trata de tener recursos suficientes que permitan que esos sistemas se sostengan. Y en general, cuando se habla de seguridad social, en la que el profesor Axalón ha insistido muy bien, estamos hablando de planes de largo plazo. Y en este país, nuestro país, el largo plazo es una noción extraviada, porque la riqueza petrolera y el modo como se manejó construyó una idea de la solución inmediata, de la riqueza fácil, de la riqueza rápida, que no se asocia a ningún plan. La seguridad social tiene un componente de ahorro muy grande. Yo diría que en sus partes medulares se trata de ahorrar, de programas de ahorro. El plan de pensiones, sea cual sea la modalidad que se adopte, supone que acumula capital, acumula una masa importante de dinero durante un periodo que le permita, cuando comiencen los jubilados a demandar, que el sistema tenga suficiente ahorro acumulado que le permita sostenerlo. Creo que en términos prácticos, nosotros tenemos la obligación de reconciliarnos con esas nociones. Yo comparto todo lo que se ha dicho, lo que dijo la profesora Jennifer, el profesor Axalón, a propósito de lo que tenemos. Esto es un país en ruinas. Todo lo que se trató de construir a partir, en términos de seguridad social, desde la Constitución y después de la ley, ninguna de esas cosas se pudieron ordenar, organizar, se pudieron llevar a cabo, entre otras cosas porque no había compromiso. O sea, cuando el profesor Axalón señala que los programas sociales, es decir, la misión Barrio Adentro y un montón de misiones que se crearon, casi que sustituyeron a lo que debió ser un plan de largo aliento. ¿Cuál es la explicación? El apuro, la prisa por repartir, por engancharse con... Lo de la pobreza no es una mentira, existía, pero no hubo ni un atisbo de compromiso con la idea de construir un sistema que perdurara en el tiempo. Y por eso la ley del 2002 no se ha aplicado, ni se pudo aplicar nunca. Un programa
que al final terminó no teniendo ni siquiera dolientes. También lo señala el profesor Méndez. O sea, para que un sistema como el que está diseñado allí se ejecutara, aparte del programa mismo, que está diseñado en la Constitución y en la ley, se requerían tener unas bases estadísticas, pero además y unos programas de financiamiento. Y se necesitaba además un liderazgo que lo explicara y que lo hiciera del conocimiento general y que permitiera que todo el país lo asumiera. Pero no, esto efectivamente se ideologizó y se planteó más bien como parte de una confrontación. Yo estoy, y un poco para no quedarme en los señalamientos generales, sino en la idea de formular alguna idea que pueda servir hacia adelante. De hecho, en unas conversaciones que estamos iniciando en el Instituto de Estudios Sindicales, hablando del programa que deberían asumir los sindicatos y los trabajadores, hemos estado insistiendo en el programa de trabajo decente. Y no es obra de una casualidad. Ese programa lo formuló la OIT en 1999. Y en la declaración que aprobó la propia Organización Internacional del Trabajo en 2008 relativa a la justicia social en el marco de la globalización, entonces se enfatizan los contenidos del programa y se trata de actualizar. Pero, ¿cuáles son los contenidos básicos de ese programa de trabajo decente? ¿No? El empleo productivo, la protección social, el diálogo social y la garantía de los derechos laborales. Yo creo que ahí hay un contexto en el cual habría que replantearse los objetivos de la seguridad social en Venezuela. Por una razón adicional, o a lo mejor ya dicha. El tema del trabajo, lo que la profesora Jennifer acaba de radiografiar a propósito del salario mínimo y de los ingresos. Yo no sé en cuánto estará el dólar hoy, pero ayer estaba en 510, 514. Hace días estaba en 520 bolívares por dólar. Eso significa que el ingreso de un trabajador, medido en términos de salario mínimo, es 0,79 centavos de dólares mensuales. Una destrucción total de eso que llaman trabajo. O sea, ¿cómo puede alguien comprometerse a prestar un servicio y tener algún vínculo estable para devengar un salario que no permite ni comprar un pan? Entonces, aquí es necesario, y el punto de partida tiene que ser ese. El punto de partida es reconciliarse con el trabajo. Venezuela tiene que convertirse en una sociedad en donde el pivote esencial de su transformación sea el trabajo. Es crear una cultura del trabajo productivo. Porque los grandes desarrollos de la seguridad social en el mundo, o sea, se pasó de un esquema que estaba construido sobre el trabajo exclusivamente, el esquema de los seguros sociales, se construyeron sobre el trabajo exclusivamente. Y después se universalizó la seguridad social para que sea un derecho humano, un derecho de todas las personas, independientemente de que estén empleados o no. Pero la base de cualquier sistema sostenible de seguridad social no puede ser otra cosa que el trabajo. El trabajo dependiente y el trabajo no dependiente. Pero si no hay un desarrollo productivo, si no hay un crecimiento del empleo productivo, sostener un sistema de seguridad social se nos vuelve una quimera. Entonces, yo insisto y voy concluyendo con esto porque me parece que nosotros tenemos que reconstruir el plan de la seguridad social metido dentro de un programa general que incluya una política económica destinada a generar empleo productivo, que los derechos laborales estén garantizados y que la seguridad social forme parte de un entramado en el cual el trabajador tenga derecho a la atención de la salud,
y a que cuando se ponga viejo tenga un sistema de seguridad social que lo proteja. No sé si en la pospandemia, porque estamos frente a un desafío muy grande, el número de empleos que se han perdido según los registros de la OIT es una cosa alarmante, la cantidad de trabajo que se ha perdido y que se va a seguir perdiendo porque la perspectiva de una normalización no está todavía a la vuelta de la esquina. Pero además, la recuperación del trabajo, si lo vemos en este contexto de la pandemia, viene dado por un tipo de trabajador, los trabajadores del Internet, para llamarlo de algún modo más concreto, o sea, quienes el teletrabajo y todas estas cosas requieren de unas capacidades que la mayoría de los países no están en condiciones de proporcionarle a los suyos. Estamos hablando de un desarrollo más sobre el mundo industrial que sobre nosotros mismos. Bueno, pero esos son los desafíos. Lo que quiero decir es que la reconstrucción de las economías en la pospandemia va a tener una carga de insumos tecnológicos muy grandes que significa un desafío adicional. Entonces, esos son mis comentarios. Yo la verdad es que celebro el evento, pero insistiré en que nosotros tenemos que reconstruir un programa que incluya no solo la seguridad social en tanto que tal, sino también el trabajo productivo y la garantía de los derechos laborales. Y concluyo con esto, Luis Francisco. Sin diálogo social, que es un aspecto en el que la OIT ha insistido y se insiste en esa declaración, no es posible generar el consenso necesario para que un sistema de seguridad social se consolide y tenga vocación de permanencia, que de eso en definitiva se trata. Muchas gracias y disculpen si me pasé. Agradecido, León. De verdad, pues es gratificante poder escucharte, y de esto me quedo con dos cosas de tu intervención al final. La primera de ellas tiene que ver con esto del teletrabajo. Sin lugar a dudas, la pandemia ha supuesto un replanteo incluso de las condiciones. Sí, yo ahorita me preguntaba cómo habrán aumentado las enfermedades asociadas a la ergonomía. Es decir, nuestras casas probablemente no estaban habilitadas y bueno, en muchos casos ni siquiera nuestro propio trabajo, nuestras propias oficinas públicas están acondicionadas con sillas ergonómicas y este tipo de cosas para trabajar como lo estamos haciendo en nuestros hogares. Y también el tema de los beneficios. En muchos casos tenemos unas jornadas laborales que no sabemos ya de cuántas horas son realmente, porque esto del teletrabajo a veces uno no termina midiendo la cantidad de horas que termina trabajando desde la casa. Anhelábamos un trabajo desde la casa, pero pareciera que nos dimos cuenta de que tampoco es la mejor manera, pues tomando en cuenta que primero las condiciones, segundo los espacios, y tercero tiene que ver incluso con la propia jornada como tal, la famosa jornada de las 8 horas. Y en segundo lugar, esto último que decías y que retomo, tiene que ver con el diálogo social. Sin lugar a dudas, un sistema de seguridad social es un conjunto de actores que tienen que acordar, sector privado, el empresariado, el Estado, los políticos, las organizaciones de base, los sindicatos. Supone entender pues, que debemos poner a las personas en el centro de la discusión y sacarla de la discusión de la polarización política, porque finalmente la vejez no tiene color político. Sencillamente cada uno de nosotros va avanzando en el ciclo cronológico de la vida y bueno, no tiene que ver con color político, sino que fundamentalmente lo que aspiramos es alcanzar las mayores garantías, los mayores derechos posibles que permitan que la vejez sea un tránsito de la vida pues digno y que haya posibilidades de tener mecanismos frente a la contingencia, que fundamentalmente es eso. Pero también supone un conjunto de deberes. Hay que entender también que un sistema pues, de seguridad social plantea, en el caso de las pensiones, es un mecanismo de ahorro, que es obligado. Bueno, probablemente se ha asumido que es obligado, pero supone que también hay que hacer unos esfuerzos importantes del lado de las personas para, bueno, pues la capitalización.
hay que dar la discusión en torno a cuál es el mejor mecanismo, si es la seguridad social que tenemos. Hace unos días había un foro bien interesante que organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo relacionado con el tema de las pensiones en el mundo. Y bueno, pues algunos pues, planteaban lo de las cajas, los sistemas mixtos, el sistema pues, contributivo, otros el privado. Entonces, yo creo que es una discusión que indistintamente cuál sea la posición que cada uno tiene en apoyar una u otra iniciativa, hay que darlas. Yo creo que eso es lo fundamental, que no despachar ninguna idea por la libre, por el sencillo hecho de que la plantea un sector con el cual no nos sentimos agradados, sino hay que abrir el espacio para la discusión. Pues la verdad que yo creo que ese es un punto importante, León, el tema del diálogo y el diálogo, un diálogo diverso. Eso es importantísimo porque lamentablemente a veces se construyen espacios de diálogo escuchándose siempre los mismos, diciéndose los mismos. Hay que escuchar también a quien pueden tener posiciones distintas y a partir de allí construir. Por lo pronto creo que los tres fueron bastante explícitos porque no tenemos preguntas en nuestro chat. Aquí alguien, Duarte Rojas, dice, ¿cuáles serían los desafíos de la seguridad social en el marco del teletrabajo? Nos pregunta él. No sé si alguno de ustedes quisiera responderle al señor Duarte. Es la profesora Margarita Rojas de Duarte. Ah, ok. Sí, yo puedo hacerlo. Ok. Francisco. Ok. Mire, en primer lugar, ha sido para mí un gran honor compartir esta actividad con la distinguida profesora Jennifer García y con el distinguido profesor León Arizmendi. Estimo que la profesora Jennifer ha tocado un punto sumamente importante, el de los cambios demográficos, particularmente el no aprovechamiento por parte de Venezuela del bono demográfico. Ese es un punto sobre el cual hay que insistir mucho. El profesor Arizmendi tocó en muy corto tiempo una cantidad de cosas importantes que en lo personal me tocan de manera directa. El profesor Arizmendi y yo hemos trajinado muchísimos caminos. En algunos momentos hemos estado en aceras diferentes. Yo asumo críticamente mi posición. Yo contribuí de manera importante en el diseño constitucional del artículo 86, igualmente en la ley orgánica de 2002, y con ella nos opusimos a la ley orgánica del sistema de seguridad social integral de 1997. Quizás entusiasmado por algunas cosas que no vienen al caso en este momento a analizar, pero hoy día, ante el fracaso de lo uno y el fracaso de lo otro, estamos en el camino de diseñar una cosa distinta, más significativa y que sea posible de llevar a cabo en el corto y mediano plazo. Quien hace la pregunta sobre el tema del teletrabajo es la profesora Margarita Rojas, gran amiga, compañera, etc. Yo le voy a responder a la profesora Margarita, mi amiga, pidiéndole que, y se lo voy a mandar esta tarde, que lea un artículo mío muy reciente que salió publicado en el semanario La Razón la semana pasada y que pienso que tuvo cierta importancia porque La Razón le dedicó la primera página, que lo denominé la regulación legal del trabajo en casa. En ese artículo, la brevedad que supone un artículo, yo analizo la situación que se está presentando con el teletrabajo, con estas formas de trabajo no convencionales, que es lo que la OIT ha denominado formas atípicas de relación laboral. Pero estas formas atípicas de relación laboral ya venían, no se las podemos atribuir al COVID-19. Lo que sí es posible es que a partir del COVID-19, las formas atípicas de trabajo
florezcan de manera considerable y haya que repensar las cosas. Ahora, las formas atípicas de trabajo son evidentemente una conspiración total contra la seguridad social por tres vertientes fundamentales. Porque, como lo dijo Luis Francisco correctamente, del escenario de estas formas atípicas de relación laboral desaparece la seguridad y salud en el trabajo, porque recién es que en algunas legislaciones se está considerando al COVID-19 como una enfermedad profesional, pero casi reservado a los profesionales de la salud. Pero una persona que se resbale en la casa o que sufra algún accidente moviendo su computadora, etcétera, que es evidentemente un trabajo en casa, un trabajo en términos típicos, eso no es considerado un accidente laboral. Entonces, pues va a traer cambios muy importantes en esa esfera, va a tener cambios importantes en materia de financiamiento de la seguridad social, va a tener cambios importantes en los sistemas de salud, etc. Entonces, el teletrabajo se enmarca dentro de lo que la OIT ha definido como formas atípicas de relación laboral que constituyen a la larga un fraude a las relaciones típicas laborales, a la legislación del trabajo, y podría decir, como lo digo en el artículo, que se trata de una nueva esclavitud laboral. Excelente, profesor. Con respecto a eso, como comentario, como anécdota, y de la dificultad que hay incluso en la relación laboral, nosotros, yo hace una semana pude conocer personalmente a una persona que está trabajando con nosotros desde hace 3 meses. Es decir, eso supone un replanteo de las cosas en las cuales estamos viviendo. Una cosa bien, bien atípica para nosotros. Yo creo que Alvin Toffler en su futurista obra no imagina, se quedó corto, porque el COVID creo que fue un poco más allá en cuanto a exacerbar el tema de las relaciones vía tecnológica, ergo, como nos estamos comunicando en estos momentos. Quiero un comentario aquí, hace una persona que dice que se agrava la situación en Venezuela por la circunstancia de la migración de la generación que estaba llamada a sostener con sus aportes el sistema económico, social de pensiones. ¿Algún comentario? Bueno, no sé, la profesora Jennifer tocó el tema del bono demográfico, ¿verdad? Simplemente el financiamiento de la seguridad social es una relación ingresos y egresos. Si no hay ingresos y se incrementan los egresos por una serie de conceptos, pues la seguridad social, desde el punto de vista financiero, entra en una tremenda crisis y un colapso. Pues en estos sistemas intergeneracionales, al romperse un eslabón de la cadena intergeneracional, se interrumpe la cadena y los jóvenes de hoy no pueden pagar las pensiones de los viejos de hoy, como sí lo hicieron los viejos de hoy cuando eran jóvenes ayer. León creo que iba a decir algo, o Jenny. Hay un 40% de informalidad de las personas que están en el país. Es decir, aparte del problema de la migración, los que estamos en el país, un 40% de los que estamos trabajando son en espacios informales. Entonces allí también se pierde toda una posibilidad de contribuir al sistema. Quería agregar eso. Así es. León. Sí. ¿Se oye? Sí, sí. Perfecto. Bueno, voy a decir, a título de, no de chanza, sino para tratar de es que cuando la profesora Jennifer habló del tema de que perdimos el bono generacional, efectivamente, perdimos el bono y nos ganamos un bono de dimensiones colosales, porque el problema de la pérdida del bono, como bien lo han dicho tanto el profesor Absalón como Jennifer, es que, bueno, y en qué medida esto de la diáspora ha contribuido con eso, efectivamente.
si se han ido, dicen que 5 millones, pongamos que no sean tantos, no sean 3 o 4, pero ya eso es una cantidad enorme y la mayoría son jóvenes. Entonces, nosotros tenemos un país ahora, un país envejecido, a los cuales, además, por estos estudios últimos, a los que nos han indicado que hay una cantidad que están metidos en la nómina de los pensionados, ¿no? Una cantidad enorme. Entonces, reconstruir el sistema de seguridad social va a tener ese peso inmediato encima, que no es cualquier cosa. Por eso yo insistiré en que la reconstrucción del aparato productivo es fundamental, no solo para atraer de nuevo a muchos de los que se fueron y a otros que vendrán de otras partes, pero el país necesita mucha sangre joven para poder cargar con lo que significa, y lo de carga no tiene ningún sentido peyorativo. Pero evidentemente se trata, ahora estamos en peores condiciones, obvio, que las que teníamos cuando se diseñó el programa de seguridad social del 2002. Efectivamente aquello también era un desastre, supo 200 sistemas de pensiones que convivían y siguen conviviendo. Pero imagínense que uno de los temas más difíciles, me disculpo que me alargue en esto, es el tema de las transiciones de los sistemas de seguridad social. Eso es una de las cosas más complicadas y más costosas. Eso se nos ha puesto ahora muchísimo más difícil con toda la pérdida del bono y con todo lo que significa la diáspora. Bueno, es todo. Gracias, León. Sí, efectivamente la situación pinta, como les decía, pinta mal, tomando en cuenta eso que hablamos de que partamos del hecho que sean 4,5 millones, según dice ACNUR, pues son 4,5 millones que están entre 18 y 45 años, según la estadística. Bueno, esos son 4 millones que probablemente no aportan a la seguridad, no van a aportar a la seguridad social, y eso, pues, efectivamente contribuye, como dice León, a ese mono, pues, ese mono que sigue creciendo en la medida que el propio bono demográfico va envejeciendo, pues finalmente va a envejecer y bueno, pues las complicaciones se hacen cada vez mayores para las personas mayores. Y bueno, el tema de las pensiones ya Dime, Jennifer. Disculpa si... No, adelante. Quería agregar algo. Adelante. Ok. Quería agregar algo en cuanto a lo que preguntaba la profesora Margarita sobre la regulación del trabajo en línea, por internet. Creo que esto es un tema que se está viviendo de manera muy acelerada. Los expertos en tecnologías de información y comunicación dicen que nos adelantamos 6 años a los avances que se estaban planeando en esta materia, ¿no? Por COVID. O sea, en un año dimos un avance de 6 años. Y ya hay empresas transnacionales como Google, Twitter, que ya en este momento han eliminado oficinas y se están replanteando todo lo que tiene que ver con sedes y este tipo de cosas. Entonces yo creo que esto es un reto bien importante que tenemos todos los trabajadores, pues todos los que trabajamos o estudiamos estas áreas o tenemos algún tipo de vinculación con estos temas. Sobre todo las personas que se dedican a los asuntos gremiales, sindicales, porque hay que hacer un gran estudio sobre esto y localizado, claro, en cada sociedad, en cada área, para poder tratar de enmarcarlo. El profe decía que esto era prácticamente una nueva forma de esclavitud y creo que para allá vamos si no hacemos un esfuerzo conjunto de evaluar estas cosas y ponerle algunos límites de manera tal que no se nos vaya de las manos, porque lo que estamos viendo es un asunto bien preocupante. No hay horarios, no hay seguro, no hay el ejemplo del accidente laboral que mencionaba el profesor Absalón, nos ilustra hasta dónde puede llegar este tipo de relaciones laborales. Entonces, esto es indetenible ya comenzó y creo que hay que precisarlo para que podamos nosotros garantizar por lo menos los derechos de las personas.
Bueno, por aquí León, con esto vamos cerrando. Le preguntan a León, doctor León, ¿qué propone para la cultura de la seguridad social? Esta pregunta la hace Guillermo, que creo que es de la Conferencia Venezolana de la Seguridad Social, por lo que veo allí en un afiche. Sí, sí. Bueno, saludos, Guillermo. Qué bueno que estés presente en el foro. No, bueno, también de esto se ha hablado bastante. Yo voy a hacer primero la crítica y después propongo a lo que me parece que es obvio. O sea, en el sistema educativo nuestro, la seguridad social, incluida la Universidad Central, aparece en el pensum de Derecho del Trabajo del cuarto año, una vez como, y aparece ligado al programa de Derecho del Trabajo. O sea que cuando uno explica el derecho individual y el derecho colectivo, ya no queda tiempo para hablar, y entonces son, esos más o menos es un indicativo o indica cuánta preocupación hay por dotar a los venezolanos de una cultura de la seguridad social. Yo creo que el tema, si queremos que la gente se vincule efectivamente con esto, eso es una cuestión que lo que tienen que enseñar desde la escuela básica, pues. O sea, como le enseñaban a uno que moral y cívica, y como desde por allá hay que comenzar a hacer énfasis en la solidaridad, en cómo se financia la salud y las pensiones. Esas cosas hay que enseñarlas desde el principio, en las escuelas, en los liceos, en las universidades, así no sea en la escuela de Derecho. Por ejemplo, la mayor parte de los participantes en estos foros suelen ser los profesores de la Escuela de Trabajo Social. Y bueno, eso debería ser un motivo de preocupación. O sea, ¿cuánta preocupación tienen los profesores universitarios por un asunto tan crucial para que la sociedad crezca de manera equilibrada y justa? Entonces, creo que se trata de abordar el tema eso tiene que estar en todo, no solo entre los gremios y los sindicatos y las organizaciones empresariales, sino que tiene que formar parte de la educación ordinaria, de la formación general de todos los venezolanos. Ok, bueno, con este comentario también, gracias a León por tu intervención y a Guillermo por la participación. Voy a leer un comentario que hace Joselito Guzmán, que dice que no se puede hablar de contribución generacional con salarios inferiores a $2. Tiene toda la razón. El desafío es productividad sin explotación. Ojo, Venezuela está a punto de ser una gran maquila para la intervención de capitales golondrina. Estamos débiles desde todo punto de vista, nos dice Joselito. Sí, efectivamente, nuestra situación nos hace muy frágiles. De hecho, hemos estado investigando sobre todo el asentamiento en Venezuela de un conjunto de empresas, sobre todo que tienen que ver con la industria de los call centers, que vienen operando en Venezuela prácticamente en situaciones casi que de esclavitud, son prácticamente maquilas, sobre todo de que prestan servicio a empresas que están fuera de Venezuela, de habla hispana, sobre todo a seguros médicos en Estados Unidos para hispanos, y toda la operación se hace de acá, y nos han estado contactando algunas personas que trabajan en esos espacios, que hablan incluso de explotación laboral, de salarios muy precarios, de condiciones laborales paupérrimas, y al tratar de indagar, pues se tiene conocimiento de que son empresas extranjeras. Esto tiene mucho que ver con lo que plantea el señor Joselito Guzmán, de que hay que tener cuidado con eso y esas nuevas formas de esclavitud, como también puede ser el teletrabajo, tal como lo planteaba el profesor Axalón. Bueno, de mi parte, quiero de verdad agradecerles a todos los que se pudieron conectar. No es fácil en Venezuela la situación de conectividad, incluso también de electricidad. Desde ayer en Caracas varias zonas sin luz. Y a los que pudieron, pues gracias. De todas formas, el foro va a quedar grabado. En breves instantes lo subiremos a YouTube. Quiero agradecer a Jennifer. Agradecido, Jennifer, por tu participación. De verdad, convite a una casa de puertas abiertas para la Escuela de Trabajo Social. Ahorita, pues tenemos muchos trabajadores sociales ahorita en campo brindando apoyo y asistencia. También al profesor León Arismendi. León,
pues consecuente siempre contigo en las redes, siempre estoy pendiente de tus comentarios y de tu activismo en el tema laboral. Y bueno, para el profesor Absalón Méndez. Igual al profesor Absalón, hablar de seguridad social en Venezuela, pues no puede uno pasar desapercibido o no hablar del profesor Absalón Méndez, quien sigue dando aportes importantes al estudio, a la propuesta de un nuevo, de una verdadera sistema de seguridad social, ¿no? como lo dice, que está dibujado en la Constitución del 99 como de avanzada, pero desdibujado en la práctica por el populismo y por el voluntarismo social en que se ha convertido. De verdad quiero a todos agradecerles, a los presentes, y bueno, desde Convite estén muy atentos que vamos a seguir haciendo estos foros. Esperamos hacer uno próximamente, invitar a la gente de Fede Cámaras, de algunos sectores empresariales, al igual que tratar el tema demográfico. Para ello, bueno, próximamente vamos a estar hablando del tema y bueno, pues seguramente Absalón, Jennifer, León, los voy a estar molestando en una nueva ocasión para estos foros porque su aporte es muy importante. De verdad, gracias y muy buenas tardes y estamos a la orden en Convite. El gusto es nuestro. Muchas gracias, Francisco. Gracias al profesor Absalón y a Jennifer y a los demás y a todos los que estuvieron presentes. Gracias a todos. Gracias a todos. Bye, bye. Bueno, pues.